Ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Suerte me acordé. Ahí va. Bien. Vamos. Ahí va. Ahí está. Bien, volvemos entonces. Las proteínas ocupan el segundo lugar dentro de nuestra composición química. Primero el agua, después las proteínas. Las proteínas ocupan miles de funciones. Por ejemplo, si ustedes se quieren acordar alguna, en la membrana las proteínas formaban estructuras y había proteínas que iban de lado a lado de la membrana y eran proteínas estructurales o funcionales, estructurales, y había otras que eran periféricas, que estaban en los bordes de la membrana. Las periféricas eran receptores, las estructurales formaban canales o poros, y por ejemplo van a cumplir un rol fundamental para el ingreso de los hidratos de carbono, porque yo necesito que haya un receptor para que se dé cuenta que hay insulina, entonces un receptor insulínico, y ese receptor insulínico estimula a la célula a la apertura de los canales para que empiecen a entrar hidratos de carbono. Si yo no tengo el receptor insulínico funcionando, nunca mi célula se da cuenta que hay muchos hidratos de carbono afuera y por ende no van a entrar. Eso hace que los hidratos de carbono queden en la sangre y uno tenga una enfermedad llamada diabetes tipo 2. Y es diabetes tipo 2 porque se lo llama insulino resistente. Y uno se convierte en insulino resistente porque no tiene el receptor para darse cuenta que hay insulina en la sangre. Por eso se llama insulino resistente. Por más que uno le pase más insulina, llega un momento que al no tener el receptor, no hay manera que interprete lo que está pasando. Bien. Igual ustedes van a ver que hay otros receptores también para que ayuden a hacer entrar hidratos. Por ejemplo, hay un receptor interno para el calcio. Cuando aumentan los niveles de calcio adentro de la célula, se disparan unos captadores de glucosa para ir a buscar glucosa fuera de la célula. Eso le pasa a todas las personas, diabéticas o no. Lo que pasa es que al diabético el primer sistema no le funciona el segundo. A los deportistas también le funciona el segundo. Y el receptor que tiene interno para el calcio hace que en la mitad de la actividad física salga continuamente a buscar hidrato de carbono al medio externo. Es decir, que la célula esté lista para agarrar hidratos que vengan en el líquido intersticial. ¿Cómo lo hace? Gracias a un receptor interno que sensa que hay mucho calcio. Y se acuerdan que el calcio en las células musculares se liberaba cuando había una contracción muscular. El calcio corría a la... ¿Se acuerdan? La actina estaba formada por ¿quién? ¿Alguien se acuerda de eso? Tropomiosina y troponina. ¿Estoy todavía o se cortó? Estás. Sí, Ah, sí, sí. estoy, no. Ay, pensé que se había cortado. No dejaste recalculando. El calcio corría, ante la presencia del calcio, la troponina y la tropomimosina se dividían y dejaban libre el sector activo de la actina, donde ahí entonces aparecía la miosina con su cabecita móvil, ¡pa! La agarraba. ¿Cuándo cuándo esa contracción va a volver otra vez a la situación cero? Cuando el calcio sea reabsorbido. Si el calcio no se reabsorbe, el músculo se queda en contracción. Y eso podría llamarse calambre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por el calcio? No. Sino el calambre se da porque la bomba que tendría que reabsorber el calcio no tiene energía, entonces me deja el calcio adentro de la célula. Y entonces uno dice, ah, y entonces es lógico que se den los calambres cuando uno tiene poca energía. Y sí, y si alguna vez alguien estuvo acalambrado, sabe que el calambre viene cuando uno tiene poca energía en los músculos. Es más, va sintiendo que va a venir el calambre. Siente como que se va haciendo de cristal, de cristal, de cristal, de cristal, y dice, paro y me salvo. Y el parar significa gastar cada vez menos energía. Ahora, si a mí me va a agarrar el calambre estando parado, ya significa que estoy al mango. No tengo nada. No tengo ni el olor a ATP.
Bien, sigamos, sigamos. Las proteínas, como ustedes ven, son moléculas orgánicas y abundan en el cuerpo. Constituyen alrededor del 50% del peso seco de las células. Las bacterias pueden tener también miles de proteínas diferentes, pero en una célula humana puede haber hasta 10.000 clases de proteínas distintas. En una célula, 10.000. Si yo me tendría que empezar a pensar en células y en proteínas y en receptores, gracias a dos receptores yo estoy acá. Porque había un receptor en el óvulo de mi mamá que solamente reconocía espermatozoides humanos, ¿bien? No el de mi papá, sino el de humano, humano. Así que un día, mientras estaba feliz de la vida ese óvulo viajando por las trompas, ¿sí? Y llegando al útero, apareció alguien que reconoció. Como lo reconoció, dejó que se ancle. Y eso que hizo que se ancle, por suerte o por desgracia para alguno, hizo que yo esté acá. Lo mismo pasaría con cualquiera de ustedes, ¿sí? Gracias al receptor que tenía la mamá de ustedes, ¡puc!, hizo anclaje a un espermatozoide. Bien. Si en el mismo momento hubiera entrado otro espermatozoide de otra raza, de un simio, de un caballo o de lo que ustedes quieran, ese óvulo nunca lo hubiera reconocido. ¿Por qué? Porque su receptor no lo reconocía. ¿Por qué? Porque las proteínas hacen funciones específicas. Solamente reconocen una cosa y de esa manera. Si es esa cosa, pero de otra manera, no la reconocen. Y así tenemos receptores para el frío y para el calor, para el dolor, para la acidez, para los cambios químicos en el cuerpo. Recuerden los receptores que están en las paredes de los vasos sanguíneos que reconocen cuando el dióxido de carbono aumenta y reconocen cuando desciende. Ese reconocimiento obliga a que los músculos de la respiración sean estimulados. ¿Por qué? Porque cuando está muy alto el dióxido, estimula al centro de la respiración, que es involuntario, y yo me pongo a respirar. Todo eso lo hace una proteína. En este caso, específica que es un receptor. ¿Conocen proteínas que viajan en la sangre con funciones específicas? Voy a tirar cualquiera, pero la hemoglobina o nada que ver. ¿Quién dijo eso? Fede. Yo. Fede. La hemoglobina es un compuesto. Hay una parte que es proteína y otra parte que no es proteína. ¿Cuál es la parte que es proteína? La hemo, no. No, Va, la hemo tiene el mechón así para abajo. No, la hemo no. La, La globulina. la globina. La globina. La globina es una proteína, ¿sí? Imagínense qué forma puede tener la globina por cómo se la llama. ¿De globo? De Como globo. un globo parece, ¿no? Muy bien. Y da justo el tamaño porque, o da la talla porque se encarga de transportar ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. Un poquito más amplio. Un término más amplio que involucre a más cosas. ¿Glóbulos rojos? ¿O No, glóbulos? no, Como porque la dióxido. globina viaja dentro del glóbulo. El Dióxido de oxígeno. carbono puede ser. Un término más amplio que involucre a los dos. Aire. No, está, Alimento. no, está dentro de la cocina de tu casa. El término. Dióxido de carbono. No, abrís una Gases. perillita, abrís una... ¿Cómo? ¿Gas? ¿Gases? Gases, transporta gases, ¿sí? El término gases involucra al dióxido, al oxígeno, al nitrógeno, transporta gases, ¿sí?
gases. Pero transporta gases porque tiene un grupo que tiene un mechoncito así oscuro para abajo, que es el grupo ¿cómo? Hemo. El grupo hemo, muy bien, el grupo hemo se junta con la globina y forman la hemoglobina. ¿Qué tiene de importante el grupo hemo? Tiene hierro. La presencia de hierro. ¿Bien? ¿El hierro se oxida? Pregunto yo a ustedes en su casa, Sí. si hay algo de hierro, ¿se oxida? Sí. Sí, es decir, que el hierro y el oxígeno, ¿cómo van? ¿Van bien o van mal? ¿Se repelen o se quieren? Se repele. Nico dijo se repelen. Si se repelen, ¿por qué se Sí, oxidan? pero si el oxígeno oxida el hierro. Yo pregunto, si el oxígeno y el hierro se repelen, ¿por qué las cosas de hierro se oxidan? Ah, no, entonces se atraen, al revés. Oxidarse significa ganar oxígeno, ¿sí? El hierro y el oxígeno se aman. Entonces el glóbulo rojo, que adentro tiene una proteína de transporte llamada globina, que adentro tiene un grupo hemo que tiene hierro, cuando pasa por los pulmones, ¡pen!, carga oxígeno. Y cuando lo descarga, suma otro gas llamado dióxido. ¿Bien? Que también en su interior tiene oxígeno. Como esa proteína, hay otra proteína más en la sangre. ¿Cómo se llama? Piensen en el abecedario, cómo empieza y la van a sacar. ¿Nadie sabe el abecedario? Bueno, para los que están viendo esta clase grabada, es un simulacro esto, no es que no sepan mis alumnos cómo es el abecedario. No piensen que estoy con un grupo de gente que no sabe el abecedario. Tenemos que escuchar la canción de Elegante para aprenderlo. Sí, la verdad, ¿no? Sería lo último, ya, para recordarlo. ¿Cómo empieza el abecedario? Con ABC. la A. Con la A. ¿Y qué proteína pueden ustedes recordar que empieza con la A? Que está en la sangre. La albúmina. puede La ser. albúmina. La albúmina es una proteína de la sangre que transporta casi todo. Es como un camión de larga distancia, eso. No sé si ustedes conocen, los camiones de larga distancia llevan de lo que el tipo va de acá allá y dice, te llevo un auto, 2 muebles, un cargamento, lo que usted quiera, son transportes, ¿bien? La albúmina es un transporte. Cuando ustedes le hacen un estudio de sangre a un deportista, van a mirar la cantidad de albúmina en sangre, porque si está muy bajo, no le van a poder pedir mucho, porque la albúmina lleva y trae, ¿bien? Y si ustedes no tienen transportadores dentro de la sangre, van a tener que trabajar un poco para que les suban esos transportadores. Y si aparte tiene poca cantidad de glóbulos rojos, donde en su interior está la globina, tampoco le van a pedir mucho, porque la pobre persona tiene poco oxígeno, poco transportadores de oxígeno y tiene poco transportadores de cosas en general. Entonces no le exijan demasiado. ¿Se mejora esto? Sí, se mejora. Pero para eso están, por ejemplo, los estudios previos a empezar a entrenar fuertemente. Prosigamos. Químicamente, como ustedes vieron, las proteínas están formadas por uniones de muchas moléculas. Y estas moléculas sencillas y no hidrolizables, es decir, que cada una más chiquita no se puede hacer, por eso es no hidrolizable, se llama aminoácidos. Las proteínas están formadas por uniones de aminoácidos. Un aminoácido se junta a otro, a otro, a otro y a otro, y van formando una cadena de aminoácidos que según el número de los aminoácidos que tengan, será el nombre. Entonces ustedes pueden ver acá que si dice que si tiene 2, se llama de una manera, si tiene de 3 a 9, se llama de otro, y si tiene de 10
en más se llama en otro. Cambiando su nombre cuando esas cadenas que tienen más de 10 superan los 50 unidos. Cuando supera los 50 unidos, ya no se va a llamar más polipéptido, sino se va a llamar proteína. Ahora, ¿una proteína es un polipéptido? ¿Sí o no? Le diría que sí, porque dice de 10 o más. Tendría, no es una respuesta acorde a un señor Mancuso. ¿Es sí o es no? Sí, porque dice de 10 o más. ¿Alguien pidió que justifique, señor Mancuso? Me gusta justificar. No, no justifique, porque a veces justificando la embarramos. Acá es un sí o un no. A ver, Mancu, vamos a hacer un stand-up. ¿Es sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿Por qué? por supuesto. ¿Por qué? Porque dice de 10 o más. Porque cuando una proteína, ¿cuántos tiene que tener? 50. 50 ya es un polipéptido. Y la regla de la química dice que a partir de los 50 se las llama todas ahora proteínas. Y ahora una pregunta. ¿Todos los polipéptidos son proteínas? No. No. No, dijo Gillo. ¿Motivo? Y porque si no tiene 49, ponele, no es una proteína. Porque solamente se llamará proteína aquellos que superen el 50 hacia arriba. ¿Sí? Digo esto para pensar, para no estar como una tabla rasa solamente escuchando. Me encanta participar, que participen todos. Entonces ya vemos, los aminoácidos que según dijo Nico, ¿eran cuántos, Nico? 20. 20 son los que van a ir formando, uniéndose uno con otro, estas cadenas polipeptídicas. ¿Mm? Ahora, la unión entre uno y otro se llaman uniones peptídicas. ¿Sí? Uniones peptídicas. Y entonces mi pregunta es, ¿qué necesito yo para romper estas uniones peptídicas? Enzimas. Enzimas, que se llaman, por ejemplo, sabemos que cómo tiene que terminar el nombre de la enzima. Más fuerte. ASA. Y ahora hagamos la parte de adelante. Siempre toman el nombre de lo que van a cortar. Milasa o algo así. Milasa. ¿A quién cortaba la milasa? ¿No era algo de la saliva o nada que ver? Es la saliva, muy bien. Y entonces, ¿esto pasa para las proteínas en la saliva? No, es más No, profundo. O sea, no, porque lo dijeron hace un rato. Y sabemos que la milasa está en la saliva y sé que por otro lado, la saliva en la boca no hace digestión química con las proteínas, poner la milasa, que no sé si es mentira o es verdad, pero decir que la milasa corta uniones peptídicas en la boca, no es verdad. Porque lo saco por resolver el problema en mi cabeza, porque sé que en la boca las proteínas no son cortadas. ¿Cómo se puede llamar una enzima que corte proteínas, que corte uniones peptídicas? Pepsina. ¿Cómo? Pepsina. Pepsina es una. Y si no, las otras se llaman pepsidasas, porque lo que cortan son uniones peptídicas. ¿Bien? Esto ustedes lo tenían igual en sus apuntes. ¿Qué va a pasar con estas uniones? Bueno, las voy a ir acortando, las voy cortando. Entonces, si yo me como una proteína, que como mínimo tiene ¿cuántos aminoácidos? 50. 50. Lo que voy a tener que hacer es que se cumpla la ley, y esto sí lo tenemos que hacer, o recordar, que hay, cuando ustedes estudiaron nutrición, la generalidad de la nutrición dice que había principios alimentarios y principios nutritivos. ¿Cuáles eran los principios alimentarios?
Hidratos, proteínas y lípidos. Hidratos, proteínas y lípidos. ¿Y cuál es el principio nutritivo de las proteínas? Los aminoácidos. Los aminoácidos. Y el proceso que existía entre el principio alimentario y el principio nutritivo, ¿cómo se llamaba? La digestión. La digestión, es decir que cuando hablamos de digestión estamos hablando de quién. Yo saco digestión y quién tendría que poner, el nombre de quién hay. Que acabamos de hablar hace 2 minutos. Es la enzima. De las ¿No? enzimas, muy bien. Si yo tengo las enzimas necesarias, cualquier proteína que entre en mi tubo digestivo, yo la voy a cortar. ¿Puede haber casos de gente que no tenga esas enzimas para cortar las proteínas? Sí, pero se genera un desbalance, creo. Una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? Que es conocida, ¿eh? La celiaquía, puede La ser. No. celiaquía. La celiaquía. Las personas no tienen enzimas que corten ¿qué proteína? Harina, ¿no es? No, no, la harina no es una proteína. ¿Cómo se llaman los alimentos? ¿Libre de qué? Ah, Ah, el gluten. gluten. Libre de gluten. La proteína es el gluten. Piensen que hay 1 cada 70 habitantes. ¿Sí? 1 cada 70. Y muchos no saben qué son. Bien, y nosotros trabajamos con niños que habitualmente, por un problema X, que no sabe cuál, puede prenderse la enfermedad. Bien, siempre tenemos que estar informados, siempre. Entonces veamos, las proteínas, principio alimentario, principio nutritivo, aminoácidos. Hacia allá voy. Según Nico, son 20 los aminoácidos, y tiene razón. Y sabemos que los aminoácidos se pueden unir. Si se unen de a 2, dará dipéptidos. Si se unen de más de 2, oligopéptidos. Si se unen más de 10, polipéptidos. ¿Bien? Polipéptidos. Bien, sigo. Esos polipéptidos, si son más de 50, serán proteínas. Ahora veamos este cuadro. Este cuadrito. Miren, como dijo Silvana antes, la pregunta de ella era, ¿estás ahí, Sil, todavía? Ay, ¿para qué pregunto? Sí, Hola. profe, no podía poner Ah, el... pensé que justo estaba jugando al combate naval y había dicho A4 y me habían tocado hundido. No. A No, no es ver, que se me estaba la compu. muy bien, ahí va. ¿Qué dijiste vos? ¿Cuál fue tu pregunta o tu afirmación que estuvo muy bien hecha con respecto a las proteínas? Que no tenían reservas en el organismo. Muy bien. Aparentemente, no, seguro, no hay reservas en el organismo. Lo que sí hay en el organismo, hay un terrible pool, un pool metabólico. ¿Qué significa un pool? Yo te digo, allá hay un pool de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Conocen ustedes el término de pool? No, pero creo que será mucho. ¿Mucho qué? Como mucha cantidad. Mucha cantidad, muy bien, mucha cantidad. Un pool es un grupo de cosas, ¿sí? Hay un pool, a veces los padres hacían un pool de viajes, entonces un padre juntaba y llevaba 4 o 5 en el auto, iba y venía, un pool de cosas, bien. En el cuerpo hay un pool metabólico, es decir, que todos los aminoácidos que yo voy obteniendo los tiro a una gran bolsa, y en esa bolsa después se van sacando para un lado, para el otro, a quién le hace falta más, a quién le hace falta menos. ¿Cómo yo llego a ese pool metabólico? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy tirando para llegar? Bueno, de 3 lugares. ¿Sí? El origen son 3 lugares. Uno, de lo que yo como.
Según lo que yo coma, va a ir parando acá. Hay una digestión, ¿se acuerdan lo que dijo recién Chillo, no? Principio alimentario. Intento adentro de mi cuerpo convertirlo en principio nutritivo. Si lo consigo, lo convierto en el principio nutritivo, que es aminoácido. Opción 2. Yo voy a entrenar. Hoy no vino Axel, pero voy entonces con Nico, o me voy con el ratón, allá, el ratón Zárate. Me voy a entrenar con ellos. Ellos me entrenan, tiki, tiki. Cada vez que yo entreno, voy rompiendo proteínas. ¿Sí? Se rompen por uso. Cuando ustedes hacen la digestión, rompen proteínas. Recuerden que las enzimas son proteínas. ¿Qué hago con todas esas proteínas rotas o esos aminoácidos, esas proteínas que se van rompiendo? Es como un collar. Si yo le doy un collar a ustedes que tiene 50 perlas o 80, ¡pum! Se rompieron. Y vos decís, uy, qué macana, tengo un montón de perlas sueltas. Las tiran todas al pool para que se rearme de vuelta todo. Y por último, están las que yo puedo crear. Recuerden que el aparato, el retículo endoplasmático rugoso que hay dentro de cada célula, esto es bien de fisio, el retículo endoplasmático rugoso, tiene como función crear continuamente proteínas. Toma aminoácidos y las convierte en proteínas. Bien, ahora, yo con la síntesis de aminoácidos, yo también puedo hacer proteínas y puedo armar aminoácidos, ¿sí? Esos aminoácidos que yo voy armando, los voy liberando acá, a este gran pool de aminoácidos. ¿Qué voy a hacer con esos aminoácidos? Bueno, mandarlos a donde haga falta. Pregunta mía ya en los últimos instantes que nos quedan de clase. Pregunta. Ustedes habrán visto con Marianito en musculación. Digo Marianito en forma simbólica, porque el día... ¿Lo conocieron a Marianito personalmente? ¿O todavía nunca lo vieron? No, todavía no. ¿Entra en el cuadrante de la computadora? Se tiene que hacer No, para porque está atrás. muy cerca. Ah, se tiene que hacer para atrás. Así, es una bestia así enorme, ¿eh? Yo le digo Marianito porque fue alumno mío del DIC, era Marianito. ¿Qué? Profe, fue compañero mío, yo cursé con Marian. Ah, bueno. Y es así, ¿no es Éramos del cierto? mismo curso. ¿Es Marianito o no? Le decíamos chiquito. Bueno, mirá vos, no sabía que vos habías estado con él. ¿Y él Claro, sí. se acordó de vos cuando te vio? Es un flash tenerlo de profe. Claro. Sí, obvio, sí. Sí, yo soy amiga de la esposa de Ingrid. Ah, de Ingrid, claro. Sí, Claro, sí. mirá qué cosa, ahora lo tenés de profesor. Bueno, Marianito, como ustedes lo ven, terrible bestia, podrían preguntarle, Marianito, si yo como proteínas de hoy hasta el domingo, que son creadoras de masa muscular, ¿voy a levantarme el domingo con más masa muscular? La respuesta seguramente de Marianito va a ser, ¿cuál? Que no. Que no. No. Si no, se le acaba el negocio a él. Si uno crece masa muscular como quien va a la gomería a inflarse los brazos, se les acaba el negocio a todos los patobicas. Entonces, la realidad es que yo necesito que mi cuerpo reconozca que le hace falta más masa muscular. ¿Por qué? Porque yo uso la que tengo y no me alcanza. Entonces, ante ese reconocimiento, las células musculares de los lugares donde más uso van a empezar a reclamar aminoácidos. A ver, si yo hago fuerza de brazos, ¿me crecen los muslos? Si yo todos los días estoy acostado y haciendo pullover, pim, ¿me crece? No me crece, porque no estoy mostrando la necesidad. Yo necesito que mi cuerpo marque la necesidad. Cuando marca la necesidad, entonces, como ustedes ven acá, al primer lugar donde van estos aminoácidos es a la síntesis de proteínas corporales. Van a tejido estructural. El primer lugar. Yo como proteínas para que vayan ahí. Y a partir de ahí tengo otro orden para formar. Voy a hacer proteínas plasmáticas, es decir, la albúmina, por ejemplo, que es muy importante. Es como que yo estoy armando un barrio, ampliando los músculos, pero después necesito que haya transporte para que llegue
a ese barrio, por ejemplo, los nutrientes. Bien. Tercero, miren quién aparece. Oh, la hemoglobina. Necesito que a esos músculos se hacen de más, le llegue oxígeno y le saque el dióxido. Después, ¿quién viene? Hay enzimas para que yo pueda seguir digiriendo. Miren cómo solito va. Proteínas de leche. No nosotros los varones, pero sí las señoritas para cuando vayan a tener una hermosa cría, tengan para producir leche. ¿Sí? Hormonas proteicas. Ahí entramos todos. Yo necesito tener proteínas para armar estas hormonas. Una vez que yo terminé con estas cosas que son fundamentales, voy a la segunda parte. Me siguen sobrando proteínas o aminoácidos, dice, bueno, ¿qué más necesitamos? Y voy. Miren, hormonas comunes, colina, creatina, creatina que hay gente que va y compra consumiendo carne, ya la tendría. Purina suena, ¿vieron que hay un elemento para perros que se llama... Hay uno que suena con purina. ¿Nunca lo escucharon? Purina, chau. Muy bien, de Sí, ahí sí. sale. Si ustedes ponen a hervir carne, van a ver que arriba se le hace como una borra a la carne hervida, que yo la podría sacar. Esos son purinas. Con eso se la sacan a la carne hervida y se la ponen para alimentos para perros. Eso es purina. Coenzimas, glutatión y melanina. ¿Saben para qué está la melanina? Vamos, algunos siempre quieren decir, ¿cómo me gustaría tener más melanina? ¿Cómo me gustaría tener más melanina? Y ven a otra persona, envidioso, lo miran y dice, mirá ese, tiene melanina hasta en las orejas. ¿Qué es la melanina? Vamos. Creo que es estructural. No, ¿No le daba claridad a los ojos? no, ¿No es del pelo, la melanina? no. Acá no tengo ninguno, porque si lo diría parecemos racistas, pero por ahí algunos son más ricos en melaninas que otros. ¿También la piel puede ser? ¿También? Estamos en una situación medio Pigmento. dudosa. ¿Eh? Pigmento. Pigmento es una perfumería muy conocida. La tonalidad de la piel. La tonalidad de la piel, el pigmento de la piel lo da la melanina, ¿sí? Esto es importante. Y una vez que yo haya hecho todo esto y me siga sobrando, voy a mandar una parte a que me dé energía y una parte a que se convierta en amoníaco. Amoníaco. Por eso el olor a pis tiene olor a amoníaco. Si alguna vez alguien sintió amoníaco, abre un frasco de amoníaco y lo huele, va a sentir olor a pis, o al revés. Y por eso también el pis a veces quema y lastima. Si yo dejo un bebé con el pis encima, se va a quemar y se va a paspar. No quiero que se me corte. Bien, nos vemos el jueves que viene. Voy a dejar de grabar.